Amén. Leemos palabra por la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 20, verso 25. Dice así: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Amén. ¿Por qué tomamos de allí, hermano? Porque nosotros sabemos y conocemos que el apóstol Pablo, un apóstol que al principio era ciego, al principio fue instruido a los pies de Gamaliel, un hombre conocedor de la ley, pero que daba sus propias interpretaciones, movido quizá por consejería dentro de un Sanedrín que persiguieron a muchos de nuestros hermanos en el pasado y le dieron muerte. El apóstol, ¿verdad? Pablo aprobó la muerte de Esteban, y luego de allí tiene que aparecerse de Cristo camino a Damasco, y allí él es transformado, es pasado de la ley a la gracia, y luego a él se le fue encomendado el apostolado a los gentiles y tuvo que presentar defensa del evangelio. Y él mismo testificó en todas las cartas y decía que después que él perseguía a la iglesia, ahora le tocaba hacer defensa de ella. Hoy en día, hermano, dentro de la iglesia del Señor, lo hemos visto en doctrina, hay un espíritu fariseico y muchos quizás están bajo la ley y se hacen jueces y juzgan sin saber que la misma ley, que es el dedo de Dios, es una ley que nadie puede cumplir. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque al mismo tiempo, cuando usted y yo hacemos juicio hacia otros, no somos hacedores de la ley. Eso está en Romanos capítulo 2. Entonces no se nos ha dado el permiso, ni Dios nos ha otorgado el poder para acusar y juzgar. Ahora, lo que sí dice la Biblia es que nosotros debemos corregirnos unos a otros. Una cosa es hacer corrección con mansedumbre, considerándonos como que si fuésemos nosotros los que están señalando, para que así podamos hacerlo de una manera pasible. Pero no debemos convertirnos en los religiosos que cuando aquella mujer adúltera fue sorprendida, la trajeron ante Jesús y dice que todos tenían piedras en sus manos. Y cuando aquella mujer quizá esperó ser muerta, apedrada, porque era la cultura, era la costumbre que ellos tenían, al abrir los ojos vio que no había ni uno, pero ahí estaba Cristo, ahí estaba Jesús, y le dijo: ve, mujer. Y aquella mujer quizá sorprendida: bueno, ¿y por qué no me apedraron? Le dijo: ¿quién es que te puede juzgar? No hay ni aún uno, ni siquiera yo te juzgo. Tenéis quien te juzgue, la palabra. Ella te juzgará el día del final. O sea que nosotros, cuando partamos de la tierra, nosotros nos va a juzgar en la palabra. Porque la palabra es el entendimiento, hermano, de Dios acá en la tierra. Es la manera de Dios mostrarse ante nosotros como iglesia. Y nosotros estudiamos la vida de Jesús, y usted va a ver a un Jesús buscando un Pedro afligido, un Pedro que quizás el ministerio lo había dejado porque se sentía culpable por haber negado a su maestro, aunque Jesús ya se lo había dicho. Vemos a un Jesús, ¿verdad?, dándole ánimo a sus líderes. Pero hoy en día la pregunta es: ¿será que los líderes están animando a los líderes que se caen, o terminan de sepultarlos y darle muerte?
Eso es algo notorio, hermano. Nosotros tenemos que ser restauradores. Tenemos que nosotros ser esos vasos del Señor, que vayamos a buscar al caído y que vendemos a la oveja que está herida. Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí, y el Señor, o sea, el Padre Jehová, lo envió a libertar al cautivo, a vendar los corazones que estaban heridos, a darle apertura de la cárcel a los oprimidos. Pero esto lo hacía el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿será que Jesús no dijo: conviene que yo muera? Le dijo a los discípulos, porque si no fuera así, no vendría el Espíritu y morará sobre vosotros. Una vez que yo vaya y el Espíritu venga hacia vosotros, Él os guiará a toda verdad. Y Jesús dijo: las cosas que yo hago, ustedes las harán también. Porque todo lo que hizo Jesús, lo hizo fue por el Espíritu. Y usted y yo somos portadores del Espíritu de Dios. Pero si lo contristamos, ya no es el Espíritu, sino que es usted y soy yo, queriendo meter un evangelio a juro, queriendo, ¿verdad?, hacer que la gente entienda las cosas a juro, a los golpes, y así no es, hermano. Entonces estamos estudiando, hermano, ¿verdad? Estamos en el libro de Éxodo, creo que vamos en el capítulo ya 17. Ya vimos acerca de las plagas, vimos cómo Dios libertó al pueblo de Egipto, ya vimos cómo los patriarcas salieron. Creo que quedamos en el 17. En el 18, creo que fue el 18, ¿verdad? Vimos el 17, la clase pasada, ¿cierto, hermana María Román? Sí, quedamos en el 18. Sí, porque hablamos en la clase pasada acerca de los Amalek y la guerra, ¿cierto? Hablamos acerca de los enemigos en el desierto. Acuérdense que estudiamos que el desierto es la escuela de Dios y es el lugar de preparación de todo creyente. Eso lo vimos en la clase pasada. Que hay gente que logra pasar el desierto y ellos son beneficiados y ven la gloria de Dios. Pero aquellos que mueren en el desierto, ¿qué es lo que los mata? Su propia queja. Porque Dios dice que envió y metió al pueblo de Israel en Egipto. Luego de Egipto aprendieron malas cosas. Dice que pasaron 430 años de silencio. Luego que Dios levanta a un libertador llamado Moisés, los saca de la tierra de Egipto y los lleva al desierto para probar lo que había en su corazón. Pero cuando Dios le habla a Moisés, le dice: voy a libertar a mi pueblo y lo llevaré al desierto para que me adore. Y el pueblo empezó a quejarse. Y allí ya eso lo vimos, ¿verdad? Entonces vamos al 18 porque... Sí, Éxodo 18. La delegación para delegar cargos de Moisés, quien juzgaba solo el pueblo de mañana y de noche, a la noche. Ahora escuche, antes de entrar allí, ubíquese allí. Hoy en día vemos en nuestras congregaciones, hermanos, quizás un solo líder queriendo gobernar toda la iglesia, donde todo se le achaca a un pastor o a una pastora y se le monta todo el peso. Y hoy en día están muriendo muchos hombres y mujeres de Dios infartados porque todos los problemas, aparte de los que ellos puedan tener, pero el problema de todo el pueblo reposa sobre ellos. Porque se le ha metido una enseñanza de que ellos son los líderes, son las cabezas y que solamente ellos pueden tomar decisiones. Pero algo notorio pasó aquí, que es lo que vamos a estudiar hoy. Jehová tiene que mover a Jetro, al suegro de Moisés, porque Moisés ya estaba cansado y el pueblo también. Porque dentro de la iglesia están todos los ministerios, pero cuando se trabaja un solo ministerio, el cuerpo se cansa. El líder necesita tener, que lo vimos en la clase pasada, 2 personas a su lado que cuando ellos estén cansados le levanten las manos. Pero hoy en día a los pastores les da miedo tener líderes porque les serruchan el puesto, según ellos. O le dan un golpe de estado, o se le levanta Coré. Porque es lo que se ha venido enseñando y es lo que el diablo ha querido, que estos hombres y mujeres queden solos porque así se agotan y así les es más fácil trabajar el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? Entonces el diablo lo que le interesa, que el Señor lo reprenda, es que el líder quede solo y agotado, que no tenga ayuda por ningún lado.
Pero lo que hemos estudiado también, ¿verdad que Moisés clamaba a Jehová y Jehová peleaba por él? Moisés nunca tuvo miedo de que le quitaran el puesto. Y yo siempre lo he dicho, pastor que tenga miedo que le quiten el puesto es porque lo está haciendo mal. Porque si lo está haciendo bien, ¿quién lo tocará? Nadie lo puede tocar. Cuando una persona tiene miedo de que le quiten el puesto es porque no anda muy bien. Pero el que lo hace bien está confiado en el Señor. Entonces, bueno, vamos entonces a leer. Verso 1 del capítulo 18. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaba, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahora, cuando leímos ahí al final y al principio de donde empezamos el capítulo 18 y al final del último versículo que he leído ahorita, estamos notando de que cuando Moisés fue sacado de Egipto, tuvo que pasar 40 años en el desierto en una preparación de Dios. Y esto siempre lo hemos hablado. Hay líderes que nacen siendo líderes y hay líderes que se forman. ¿Cuáles son los líderes que quizás tienen más peso, hermano? Los que son formados en la mano de Dios. Porque hay gente, hermano, que nace siendo reyes, porque nacen en dinastías, y por lo menos es como, le pongo un ejemplo, a veces hay personas que no tienen familiares pastores y son pastores, pero cuando ellos mueren, ¿quiénes quedan pastoreando? Los hijos, pero no han sido formados como pastores, y por eso es que viene a veces el desorden. No es lo mismo cuando una persona no tiene ese llamado, pero por falta de pastores en el pueblo, Dios tiene que escoger gente y tiene que prepararla. ¿Me entiende? Y esa gente es formada en las manos de Dios. Por lo menos los que hemos sido formados y hemos pasado desierto, sabemos lo que le estamos hablando. Que en el caminar en el Señor nos han calumniado, hemos pasado disciplinas injustas, nos han vituperado. ¿Qué no nos han hecho en la preparación? Ahora vea la pregunta. Moisés tenía un llamado desde el vientre. Y dice que en aquel entonces, cuando Moisés nace, aún el diablo quería matarlo. Ya la madre, no pudiendo guardarlo, ¿verdad?, humanamente, lanza a Moisés en el río. Y en la cobertura de Dios, habiendo animales, habiendo todo allí, en la diosidad de Dios, la hija de Faraón sale a bañarse ese día. Una diosidad, pues Dios unió allí ese encuentro. Y cuando esta mujer ve allí la canastilla calafateada en barro, manda que la traigan, y cuando la ve dice que vio un niño hermoso.
Luego no solamente con eso, dice que después que la madre de Moisés la puso allí, mandó ¿a quién? A la hermanita de Moisés, a María, y ella iba desde lejos viendo. Y cuando ella vio que la agarró la hija de Faraón, seguro, no lo dice la Biblia, pero fue y le dijo a la mamá, no, la agarró la hija de Faraón. Quizá ellos dirían, tanto que escondimos a Moisés y ahora viene a caer en manos del enemigo, porque la orden la había dado Faraón. Y aquella mujer, hermano, agarró y se enamoró del muchacho y lo metió y lo crió, y dice que fue un príncipe en las artes egipcias. O sea, era principal en el arte egipcio, un hombre que caminó como quiso dentro del palacio, o sea, dentro del enemigo. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que cuando usted y yo tenemos un llamado de Dios, aún en el mundo usted está siendo preparado. Dios estaba preparando a Moisés en la misma cueva del diablo. No sé si usted me capta. A veces Dios nos prepara a nosotros, saca el brujo más brujo de la brujería y lo convierte y lo pone como un pastor. Pero lo sacó de la misma casa del diablo. Llega y de repente saca al delincuente más asesino de todos, el más malo de la cárcel, y lo convierte en un pastor. Y dice, ¿cómo es que va a ser de pastor después que ahora sí es pastor después que mató tanta gente? Hay una preparación que viene. Entonces, ¿qué es eso? Lo vimos en la doctrina. Egipto representa el horno de hierro. Representa también un desierto cuando se es llamado desde el vientre. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos a un trabajo de Dios. A veces agarramos esta cita y parafraseamos y decimos que es para la salvación. No. Cuando él dice muchos son los llamados y pocos son los escogidos, estamos hablando para trabajos específicos en el reino de Dios. Y usted dice, ¿por qué estamos en la tierra? Y Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando usted y yo acercamos a Cristo, usted y yo somos parte del cielo, porque somos embajadores de Cristo. Y cuando usted va a una tierra y usted pone ahí un embajador, ese pedacito de tierra pertenece al país al cual está representando. Entonces usted y yo somos representantes del reino. Somos embajadores de Cristo. ¿Será que el diablo nos ha querido matar desde que nacimos? ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor? Digamos que bueno, después que Moisés llega y defiende al pueblo en su fuerza, porque ya se le había sido revelado que él es hebreo, en la diosidad de Dios, Dios le dice allá a la madre, vaya y búsqueme una nodriza porque acuérdense que habían matado muchos niños y cualquier mujer podía amamantar a un niño, porque casi todas las que habían dado encinta habían matado a los niños. ¿Y qué diosidad? Que justamente llamaron a la mamá de Moisés. Habiendo miles de mujeres ahí que le mataron muchachos, justamente llamaron a la mamá de Moisés. Y o sea que Moisés fue criado por su madre, natural, en casa del enemigo. Luego, después que Moisés se va, quizás Moisés se fue triste, hermano. Escuche esto. Moisés, tratando de defender a su tierra, a su gente, le da muerte a un egipcio, a un soldado. Luego al siguiente día ve que dos hebreos están peleando. Y cuando trata de ser pacificador y de ponerle que no peleen entre sí, uno de ellos le dice que piensan matarnos como mataste al egipcio. Verá que a veces usted y yo hemos tratado de salvarle el pellejo a alguna oveja y terminan expulsándonos, terminan matándonos al desierto. ¿No le ha pasado a usted que uno por estrépito se lleva el fuetazo? Moisés diría, oye, yo los estoy ayudando, me estoy despojando de la casa del palacio, estoy jugando a favor de ellos y todavía me pagan mal. Eso es parte de la formación. ¿Cuánto no le han pagado más que usted ha ayudado? Pero eso es parte de la formación de un líder. Dios tenía que poner a Moisés fuerte, porque el trabajo que Dios tenía para Moisés, aunque Moisés no lo sabía, era muy fuerte. Por eso es que Dios lo ha pasado a usted por donde no ha pasado a más nadie, porque el trabajo que Dios le tiene a usted es fuerte. Y usted tiene que estar fortalecido a la hora de que Dios le diga, ya fuiste aprobado de los cielos, sigue adelante y avanza, porque lo que a ti te era estorbo, el mal que no te dejaba pasar para ir a la conquista, yo daré la orden y se abrirá y pasarás en seco. Yo me imagino a Moisés diciendo, oye, pero estos cabezones, ¿verdad?
Ok, bueno, se va. Usted conoce la historia. Están las hijas de Jetro allá buscando el agua. Moisés las defiende. Ok, allí el hombre se casa. Halló gracia delante de Jetro. Pero ¿qué dice allí? Yo quiero que usted entienda algo. En el verso 18, en el verso 1 dice: y oyó Jetro, sacerdote de dónde. Y usted sabe lo que significa la tierra de Madián, tierra de demonios. O sea que Dios metió primero a Moisés en Egipto, y ya estudiamos los dioses egipcios, ¿cierto? Y vimos cómo Dios avergonzó a los dioses egipcios. Pero ¿será que en Madián no habían demonios? Si era la tierra de demonios, era idolatría. Es más, ni siquiera Jetro conocía a Jehová. Y la gente me dice a veces: no, pero ahí Jetro ya estaba convertido. No, Jetro no estaba convertido. Jetro sabía quién era Moisés, porque Moisés fue un hombre responsable, un hombre que trabajó, un hombre que quizás pusieron por loco. No, cada vez que subía al monte, ahora le salió una voz y se tardaba por allá. A lo mejor, bueno, el hombre se va en una condición no muy agradable, se va a regañadientes, porque Dios le dice: anda allá a Egipto, porque el faraón que procuraba tu muerte ha muerto y ha quedado su hijo. Pero es que su hijo se crió con Moisés. En ese tiempo no había metra, pero a lo mejor tenían algún juego, ¿verdad, varón? Algún juego jugaban ellos. Y Moisés conocía a Ramsés, pero el pequeño. O sea que eran primos hermanos. Y cuando Dios le da la orden a Moisés, Moisés dice allá: ¿y qué le voy a decir yo? ¿Que me envió quién? Porque es que no te conocemos. Dígale a ellos que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Usted vaya y listo. Obedece aunque no entienda. Aquel hombre fue y dijo: bueno, vamos a ver allá. No tengo yo allá a Aarón, tu hermano. O sea, Dios le revela, hermano, su misterio. Y dice que ya tenía 80 años aquel hombre cuando fue llamado al ministerio. Y cuando llega allá a la tierra de Egipto nuevamente, empezó la confrontación entre dioses. Dios liberta al pueblo. Y luego que entran en el desierto, pelean, ¿verdad?, con los enemigos del desierto, con Amalek. Pero ahorita estamos hablando ahora acerca de que ya habían recibido la victoria, porque dice que Ur y Aarón le levantaban las manos a Moisés, pero Moisés ya estaba cansado, hermano. ¿Será que el desierto nos cansa? A mí, el que me diga que el desierto no lo cansa, le digo que, bueno, ¿cómo hace? Porque todos los profetas del desierto decían: Señor, mejor me es la muerte que la vida. Usted sabe, lo ven glorioso. Usted en el culto lanza la mejor predicación, se sanan los enfermos, los endemoniados quedan libres y usted se goza. Pero cuando llega a la casa a dormir, a orar, se pone a llorar porque no aguanta el quebranto en su vida. ¿No le ha pasado eso? Elías degolló, ¿cuánto? 850 profetas, pero al ratico estaba metido en una cueva. Así somos los predicadores, ¿verdad, hermano? De repente ve el culto glorioso, qué bendición el hermano, pero ojalá Dios le permita vernos por un huequito cuando estamos orándole a Dios. Señor, ¿por qué las cosas no se me dan? Señor, ¿por qué tengo que estar en estas condiciones que estoy? Porque solamente Dios y el que vive dentro de la casa sabe la gotera que está cayendo aquí. Solo que los hijos de Dios siempre andamos con la mejor cara, aunque por dentro nos estemos muriendo. ¿Entiendes? Moisés tenía problemas de edad, de que fue expulsado de su tierra, fue separado de su familia y se buscó una familia nueva. Después que él creía que estaba todo normal, que no había llamado, viene Dios y le dice: ahora te devuelves para Egipto. ¿A dónde te está diciendo Dios que te devuelva? ¿Verdad? Yo a veces lo llevo uno el problema y digo: no, eso yo lo dejé hace tiempo atrás, señor, ese gigante, yo no voy otra vez para allá. No, es que tienes que enfrentar el problema. Es que tienes que enfrentar lo que dejaste en el pasado para que puedas ver lo nuevo. ¿Usted me entiende? Quizás usted tenía el esposo mujeriego y se casó antes en el mundo, pero después llegaron al Señor y llegan y están atravesando un problema matrimonial y empieza a aparecer el pasado. No, yo recuerdo que tú me engañaste con esto, me engañaste allá, yo no creo más en ti. Pero eso es pasado. ¿Y por qué Dios juró otra vez el pasado? Porque necesita sacar ese enemigo interno que está allí. Y qué fuerte no es cuando Dios nos toca la herida. No es Él quien abre la herida y no es Él el mismo que la venda. Entonces ve a Jetro
un sacerdote de Madián. Y como el pueblo de Israel, hermano, es bueno juzgando, alta disciplina no me metieron a mí, Señor. Una vez usted conoce, pero en la licorería estaba predicando y me dijeron que estaba tomando cerveza y era malta. Gloria al Señor. Pero ve allí, imagínense el pueblo murmurando, bueno, ¿y qué tiene que ver de Moisés? La mujer es una cosita, ni siquiera es hebrea, no es israelí. Ese es un sacerdote del diablo. ¿Cómo será? ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Cuántos problemas no tuve yo por el hermano Franklin? Hermano Franklin, no, que es un sacerdote del diablo, no me interesa, pero se viene para Cristo. No, que él era brujo, no me importa, porque Dios también saca a los brujos y los convierte en sacerdotes del reino de los cielos. Los saca de la tiniebla y los pone a su luz admirable. ¿Y sabe usted cuánto azote me dieron, hermano? Pero ahí está. ¿Entiende? Ahí está mi hermano. Que crean o no crean, no me importa. A mí me importa es al Dios que yo le sirvo. ¿Entiende? Y el hermano ha ido avanzando, le falta, sí, a mí también, pero aquí estamos para ayudar. Entonces vea, dice que era un sacerdote de Madián. Y cuando Moisés mandó a la mujer para la casa del suegro, yo me imagino que el suegro le preguntaría, ¿verdad? Estamos viendo la historia, hermano. El suegro le diría, tú a mí no me estorbas, mujer, pero ¿dónde está tu esposo? ¿Qué haces tú aquí, tu esposo por allá? No es bueno que estén separados, los ministerios no pueden estar separados. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Sí. El casado tiene que andar con su esposa para arriba y para abajo, ¿sí o no? Entonces él nos dice, algo está pasando aquí, no, vamos hasta allá, vamos, porque acuérdense que Madián también estaba en el desierto y era respetado, Jetro era respetado, era un sacerdote, quizás no de Jehová, pero no conocía a Jehová, pero conocía a Moisés y era su yerno. Y van hasta allá y luego que llega allá, ve, y entonces cuando Moisés le presenta al Dios que le hablaba en la montaña, ¿me entiende? Moisés le dice y dice que Jetro se alegró y dijo, verdaderamente ahora entiendo que el Dios tuyo es más fuerte que todos los dioses. O sea, le estaba evangelizando. Dios estaba usando a Moisés para que Jetro quedara impactado. Y entonces Jetro diría, bueno, y entonces los dioses que yo les sirvo, ¿qué? Y dice que le rindió atributo a Jehová y bendijo a Jehová. Automáticamente ahí, hermano, Dios tocó a Jetro. Dios usó la voz de Jetro. Y a veces la gente dice, ¿por qué Dios me va a hablar con un impío? ¿Por qué Dios me va a hablar con un inconverso? Tiene que hablarme con un cristiano. Si Dios quiere usar un brujo, lo usa para darle una palabra. Si Dios quiere usar un burro, usa un burro para darle la palabra. Si no, pregúntele a Balaam. Yo es soberano. Porque ¿sabe por qué Dios usa un inconverso, hermano? A veces para darle a usted una palabra. Porque si se la da a través de otro cristiano, usted se quita a pelear por la palabra. Usted es un maestro, le da una palabra y usted es maestro y se caen a espuelazo ahí los dos a afilar cuchillos. Pero viene un impío y le dice un versículo bíblico y lo confronta y usted se queda. Me habló Dios. ¿Es o no es? ¿Se imagina que lo reprenda un impío? Mire, cuando yo estaba nuevo, recuerdo que, hermano, venía de un mundo muy fuerte y me daba pena ser cristiano. No me da vergüenza decirlo ahora. Y yo me gozaba en el culto, pero cuando estaban los amigos míos que eran bebedores y parranderos, ¿usted sabe qué hacía yo? Metía la Biblia en una bolsa de pan. Iba pasando así y se daban cuenta los hermanos de esto, hermano, no se avergüence del evangelio, hermano, ¿por qué estoy empezando? Hasta que Dios tuvo que usar uno de los que andaba conmigo, un borracho de eso, y me dijo, varón, porque usted se avergüenza del evangelio. Si usted se avergüenza del evangelio, Dios se va a avergonzar de usted. Saque su Biblia y denos testimonio a nosotros. Mire, desde ese día cargaba yo mi Biblia, no, que me vean mi Biblia, me compré la más grande, para que me la viera. Pero tuve que ser confrontado con uno que no era creyente. Porque me lo decían los creyentes y me ponía a pelear con ellos. Yo digo, no es con creyentes, voy a usar otro para que entienda que soy yo. Y yo dije, después me puse a pensar, pero si estos andan sirviendo al diablo, el diablo no me va a mandar a mí a que yo saque la Biblia y esto. Eso fue que Dios lo usó en ese momentico para hacerme ver de que Dios usa a quien Él quiere. Y fui confrontado por una piedra. ¿Qué le parece a usted? ¿No lo ha confrontado una piedra usted alguna vez?
No le ha dicho a mí, eso que eres cristiana. ¿Sí o no? Porque usted se baja la trumba pícola de un cristiano y el cristiano le dice, bueno, tú también te bajas y te pones ahí. Pero si usted llega a un mundano y le dice, ¿y tú no eres cristiano? Oye, qué vergüenza. Dice, trágame tierra. Sí, pero es que... Y el que me va a convertir dice, bueno, yo soy cristiano, no me voy a dejar. Pero verdad, es fuerte. Y a veces Dios tiene que usar una piedra para avergonzarnos. Porque nos habla a través de un vaso limpio y no queremos, pues. Entonces ve aquí Jetro. Jetro llega allá donde Moisés, hace el holocausto. Y Moisés le contó toda la maravilla. Y yo, ¿qué? Y Jetro dijo, me encanta ese Dios. Pero ven acá, Moisés, vamos a meternos con el matrimonio. Pues, Señor, sí, así es. Está diciendo, métete con el matrimonio. Escucha. Cuando un hombre y una mujer se casan, necesitan intimidad, ¿sí o no? Y la mayoría de veces de los ministerios se caen porque los ministros se agarran todo el peso del trabajo y no le dedican tiempo a los hijos. ¿Pasa o no pasa? Y cuando usted viene a ver, es una estrategia del enemigo, y cuando usted va a la cárcel, eso está lleno de hijos de pastores, de evangelistas, de maestros. ¿Por qué será? Y cuando tú le preguntas a ellos y hablas con ellos, le preguntas que por qué siendo hijos de ministros están allí, dicen, no, porque Dios me quitó a mi papá. Porque mi papá no tiene tiempo para mí. Porque mi papá se olvidó de mí. Porque mis mejores momentos en los estudios, cuando yo quería que mi papá estuviera en mi graduación y que estuviera en los momentos más agradables, nunca estuvo. ¿Usted cree que eso no lo usa el enemigo para hacer un hombre o una mujer rebelde que sean hijos? ¿Lo pasa o no pasa? Mientras que los demás gozan del placer de ver a sus padres acompañándolo en todas sus fechas importantes, el ministro de Dios dice, primeramente está Dios. Eso es verdad, primero está Dios. Pero usted no puede ser ministro si usted descuida su casa. Porque si usted no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? O sea que el ministerio empieza en el hogar. ¿Estamos de acuerdo en eso? El ministerio empieza en la casa. Mi pastor me decía, ¿usted quiere invitar predicadores? Invítelo. Pero no le pregunte a él ni le pregunte a nadie, pregúntele a la familia cómo se comporta. Como se comporta él en la casa, así es él y su vida. Y a veces muchos ministros no llevan a la esposa cuando están predicando para que la esposa no los deje al descubierto. Gloria a Dios. Yo ministro que lo invite y no trae a la esposa, ok, no, te quedó por eso, gloria a Dios. Lo vuelvo a invitar y mire tu esposa. No, es que está por ahí. No será que usted tiene problemas con su esposa y no quiere que nosotros hablemos y que la esposa lo deje al descubierto. Invíteme un día usted a mí también. Yo quiero saber quién es usted. Yo quiero preguntarle a su familia cómo es usted. ¿Es buen padre? ¿Es buen esposo? Se ponen bravos. Pero ¿por qué se van a poner bravos? Como hay ministros, hermano, que para donde andan cargan su llaverito. Yo bendigo ese tipo de ministros que para donde andan cargan a su esposa. Y es que ese es el orden. Usted me va a invitar a mí, no tiene que ver eso. Si yo voy y yo estoy casado, usted me paga el pasaje mío y el de mi esposa. Porque mientras yo estoy orando, ella está intercediendo. Mientras yo estoy haciendo un trabajo, ella está ahí velando por mí, porque no, que hay intercesora, nadie como mi esposa. ¿Es o no es? Eso es lo que pasa. Y el enemigo sabe que si destruye el hogar, destruye el ministerio. ¿Usted tiene experiencia de eso? Sí, mi papá, un hombre predicando internacionalmente, se descuidó, mi mamá en conversa, y el enemigo terminó destruyendo el hogar. Él conoce el testimonio. Él ahorita no se ha podido levantar. Y un hombre que usted habla con él todavía, el don y el llamamiento son irrevocables. Usted se pone a llorar de la presencia de Dios cuando ese hombre habla palabras. Pero el diablo le destruyó el hogar. Y al destruir el hogar, le quebró el ministerio. ¿Usted quiere mantener el ministerio? Cuide el hogar. Porque el enemigo sabe que si le ataca a la mujer, usted pierde la presencia de Dios. ¿O no fue lo que le pasó a Adán? Adán se puso por allá a trabajar mucho, era su lugar, y dejó la mujer mucho tiempo sola. Y entonces se le vino una serpiente y empezó a tener una conversación con ella y se la corrompió. ¿Será que entonces si el hombre no tiene intimidad con la mujer, no la toca, nada, y siempre anda, no, Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y la mujer sola,
Cuando la mujer le monte los cuernos no se ponga bravo. ¿O no pasa así? Ah, esa mujer, no, ya va, espérate. Porque la abandonaste. Porque abandonas a tu pareja. El Dios está esperando que usted se descuide para darle donde Él sabe que usted le va a doler. Entonces, a veces cometemos esos pequeños errores, zorritas pequeñas que echan a perder. Mucho. Entonces, vea, Jetro dijo, no, yo tengo que hablar con el cabezón de Moisés, porque yo tengo a la hija mía y a mí no me importa, a mí no me pesa, pero ella ya tiene esposo. Y tengo los niños estos que son, quizás son, a lo mejor eran tremendos, ¿verdad? A lo mejor tomaban los jarrones y corrían por ahí. No, Moisés que se encargue de su muchacho, que Moisés se encargue de su esposa. Algo se la di. Ahora vean, Jetro notó, lo que Jetro fue a inspeccionar si Moisés quizás tenía otra, porque no había mandado. Ahora vea todo lo que se consigue Jetro. Yo sé que usted me está entendiendo. Vea en dónde estaba la mente de Moisés. Estamos en el 13, ¿cierto? Oh, ya va. Estamos en el 18. Ok. En el 10. En el 10. 18:10. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que los libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahora aquí, el 13, nombramiento de jueces. Aquí es donde nacen los jueces. Que a veces nos preguntamos por qué había jueces en Israel, cómo nacieron los jueces antes que hubieran reyes. Dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: una pregunta, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Lo primero que detectó Jetro, dijo que en qué momento este cabezón va a atender a su esposa. Si usted de día y noche, usted todo el día está desde la mañana hasta en la tarde, ¿en qué momento tenía intimidad con la mujer? ¿En qué intimidad Moisés quizás le tenía un tiempo para agarrar a sus hijos y apretarlos? La vida difícil de un ministro, ¿verdad? Que se pierde a veces los mejores momentos de los hijos. Hay ministros que han estado predicando por fuera y cuando vienen el niño no lo vieron nacer, cuando vienen tiene 1 mes o 2 meses. Y se pierde el nacimiento del hijo. Se pierden los mejores escenarios de la vida de su familia. Pero aún así queremos ser ministros, ¿verdad? Eso es parte del ministerio. Y otros dicen: bueno, está bien, Jehová respalda a este hombre porque ha dado todo. Entonces otro le dice: pero ¿por qué estuvo bien a solo el pueblo? O sea, a lo mejor Moisés no había uno allí que le dijera: mira, aquí hay gente capaz, delega jueces para que te alivianes la carga. Ahora yo le pregunto: ¿será que usted ve a su pastor o a su pastora muy agobiado porque solamente los casos los juzga ella o él? No hay directiva en la iglesia, no hay diáconos, no hay gente que tenga un conocimiento en la palabra para hacer el juicio por la palabra, para hablar por la palabra y para encargarse de los casos más pequeños. Nosotros vivimos un caso aquí, ¿verdad? Y me dijeron a mí, ¿de qué no me dijeron? Porque yo le dije, en el tiempo que la pastora me dijo: hermano, encárgate. Le dije: prohibido que vayan a llevar el problema de la hermana, porque ella estaba sufriendo de azúcar, hipertensa, y cualquier cosa, si se cayó un alfiler, hermana pastora, hermana pastora aquello, hermana pastora aquello, de hermana, para que usted se vaya de reposo, véngase y agarre la iglesia. ¿Sí o no? Porque si usted se va para allá es para que la dejen reposar y la dejen tranquila. Pero a veces hay gente que no entiende que los líderes necesitan un espacio para su familia. Y cuando vienen a ver, están descarriados los hijos,
se van por otros caminos. ¿Y cómo queda el líder, pues? Porque agarró todo el peso para él o para ella sola. Y Dios nos está mostrando a través de la palabra de que para que Moisés fuera un hombre victorioso, menos mal que había un Jetro que lo aconsejaba. Pero también Moisés oyó. Ahorita hay líderes que no oyen. ¿Entiendes? Hay líderes que no oyen. Pero Moisés oyó. ¿Y sabe por qué oyó? Porque se lo dijo su suegro. Se lo fuera dicho otro, lo reprende. Cállate, que yo soy el ministro, yo soy el mayor aquí. Se lo vino a decir su suegro. Una piedra. Y Moisés no le quedó otra que consultar a Jehová y ver lo que le dice Jehová. Estamos en el 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge, vea que rezadito, escoge tú entre todo el pueblo, varones de qué, de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Raíz de todos los males, el amor. ¿Y será que cuando usted a veces pone líderes, se corrompen o no se corrompen? Hermano, yo le digo algo. ¿Usted sabe cuántos problemas ha habido en la iglesia por la tesorería? ¿Es o no es? Que se perdió dinero, que no se perdió, que si no vamos, que si no nos vamos, que meten los presos, que el diezmo, que no diezma, que tú robas, que si no robas, que si el otro, que si aquello, que si para acá. Todo el problema se presenta en la iglesia por el dinero. Ahora, nosotros tenemos que ver algo. Cuando nosotros nos vamos a la ley, ¿el diezmo para qué era? El diezmo era para que los sacerdotes se sostuvieran ellos y los que trabajaban con él en su familia, una tribu llamada Levi, los levitas. Pero luego también se le dio una ordenanza y le dijo para que le den de comer al hambriento, al huérfano, a la viuda y al menesteroso. Porque siempre han existido menesterosos, ¿sí o no? Siempre han existido huérfanos, siempre han existido viudas. Entonces los líderes se encargaban de distribuir el dinero de una manera adecuada como se era la ordenanza. Pero la pregunta, hoy en día usted ve por el TikTok y hablamos de diezmo, y yo he escuchado gente que dice ya no es el diezmo porque no alcanza, tiene que dar 50%. Y yo digo, ¿y de dónde sale eso? No, eso no sale ahí, pero ya no nos da abasto para nosotros mantenernos. Y usted queda así sorprendido. O sea que yo tengo que mantenerte a ti. No, a mí no me da abasto tampoco, ni siquiera para poner al diezmo. Pues ¿cómo hacemos? Porque si tú le trabajas a Dios, Dios te sustenta. Y si Dios no te da el pueblo, Dios toca una roca y te trae y te suplementa. Pero te lo da Dios, porque usted le trabaja a Dios, no al pueblo. Y se ha hecho una mercadería del pueblo de Dios, se ha hecho una mercadería. Ahora, ¿qué diferencia hay? Que vamos a construir el templo y nosotros hacemos un consenso. Hermano, ¿queremos estar todos cómodos? Sí. Bueno, ya tenemos las 70 láminas. Dios nos proveyó de las 70 láminas, pero nos faltan las vigas. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que comprar las vigas, ¿verdad, varón? Bueno, vamos a poner, ¿cuánto pones tú? 10, yo pongo 10, tú pones 10, pero es diferente porque es voluntario, es con ánimo y no es impuesto. Porque todo lo que se haga para el Señor debe ser voluntario,
como para Dios. ¿A quién le gustan las cosas obligadas? ¿Y cuántas iglesias están quedando solas porque todo es dame, pero no vemos que toma? Y para poder primero recibir, primero hay que sembrar. Entonces, allí estamos viendo que a la hora de los jueces, ¿verdad? Ellos también tenían que estar que el juez no fuera corrupto. Porque los jueces que iba a poner Moisés, el pueblo iba a venir a traer sus casos, pero de repente, mira, que este me robó una oveja y acá, pero este es mi primo, no, sí. ¿Será que eso pasa en los tribunales? Dame un registro por ahí, nadie vio nada, rompan las pruebas. ¿Pasa o no pasa? Entonces dentro de la iglesia a veces ponemos líderes que no están capacitados por Dios. Mira, el hijo de Petraspel, que se hizo esto, que hace con él, no sé, y mete la disciplina a él, a la mamá y a todo el mundo. Si no, esos son unos sinvergüenza. Pero de repente vienen y le dicen, mira, el hijo del diácono tal, principal, o el hijo de la pastora hizo esto y esto. Cállese y diga eso, no, hombre. Usted controlado. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Entonces no somos dignos de estar colocados en un puesto para hacer juicio, justo juicio. Porque el pueblo llega y dice, como es el hijo de fulana, como es el hijo de fulano, a este sí no lo tocan, pero nada más basta que el mío sí es malo, el mío es un sinvergüenza, el mío no sirve, hay que darle duro al mío, pero el tuyo no, porque es hijo de un ministro. Así que dale más duro ese cabezón. Porque para poder ser ministro, sus hijos tienen que estar sujetos al ministro y tienen que ser obedientes y tienen que ser hombres de una sola mujer y tienen que ser no pendencieros y tienen que estar en orden. ¿Será que eso está pasando en la iglesia hoy en día? ¿Será que hay desorden en la iglesia? ¿De qué, hermano María Román? Vamos a revisarle los hijos a los líderes para ver cómo están. Ahora aquí echan fuego y candela, pero en la casa se les levanta el diablo. También echan fuego y candela. Sí. Se caen a sartenazos. ¡Ay, a Dios! Sí. Aquí vienen empujaditos porque ni siquiera nada. Dígame, varón. Hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Sabe que algo también que he visto que se mueve bastante en el pueblo del Señor y es lamentable, pero se mueve y eso se ve. Yo sé que la gran mayoría de los que estamos aquí se ha visto ese tipo de actitudes. A veces en las congregaciones se levantan colaboradores, colaboradoras, y a veces los líderes se sienten como un poquito incómodos cuando viene aquella persona que es colaboradora o colaborador o colaborador y hace algo que es digno de amonestación. O sea, eso se está viendo hoy en día lamentablemente, porque igual que lo que pasa con el diezmo, el que dé buen diezmo es más factible dejarlo pasar, la corrección o la reprensión. Y lamentablemente los líderes hacen mal ahí. ¿Por qué? Porque aquella persona que no colabora, que de repente no diezma, que de repente no se ve batiendo pega, haciendo cualquier cosa, decorando las congregaciones, se le afincan más. Y eso son cosas que en realidad Dios no le agrada. Amén. Así es, varón. Dios bendiga al varón. Amén. Juan, ¿qué te llamas? Juan Luis. Ok. Así es, hermano. Y eso yo he tenido lucha toda mi vida. Pero es parte del crecimiento. Gracias a Dios, varón, te podemos decir aquí, los que estamos aquí presentes, que en un principio era así, ¿verdad, hermana? Ahora no, hermano. Hemos ido ganando victorias. Hermanos, han hasta señalado, ¿verdad, hermana Flor? Pero aquí este es el lugar de la cueva de Adulán. Aquí llegan todos los golpeados, todos los adoloridos, los endeudados, y aquí se les venda. Aquí no le tranca ministerio a nadie. Eso sí, nos corregimos unos a otros sin ponernos bravos, con amor y con mansedumbre. Cuando usted me ve a mí cometiendo un error, ven acá, cabezón. Esto es amén. Yo llego y recibo la corrección porque soy humano, porque también me equivoco. Pero nos guardamos las espaldas los unos a los otros. Aquí no permitimos que otros hermanos vengan a hablar mal de ninguno de nuestros hermanos que tengan que hacer mal. No, eso no se permite. Ni tampoco nosotros hablamos mal de otros, porque eso también contrista el espíritu. Entonces hemos ido ganando la victoria, hemos ido teniendo victoria, nos ha costado,
Pero ahí va, seguimos adelante. Entonces vean, Moisés está viendo aquí un consejo de un suegro y él le dice: coge pues hombres que no les guste, que no se dejen sobornar, que a la hora de hacer juicio sean justos por la palabra, hombres temerosos de Dios, porque el que es temeroso de Dios va a hacer lo que es correcto. El que no es temeroso va a hacer lo que a él le da la gana, o la que no es temerosa va a hacer lo que a ella le da la gana. Pero si son hombres y mujeres temerosos de Dios, van a hacer juicio, hermano, pero un justo juicio, no para destruir, sino para preparar, para corregir. Porque la disciplina, hermano, no es mala, la disciplina es buena. Yo no sé por qué la gente a veces dice que la disciplina es mala. ¿Qué prefiere usted? ¿Que lo corrija Dios y se dice para el cielo? ¿O que usted tenga una iglesia donde se sobre el pecado, donde todo el mundo haga lo que le dé la gana? Hay iglesias así. Si usted quiere que nadie le diga nada, váyase a una libre, ¿verdad? Esa es una iglesia libre donde usted pueda hacer lo que usted quiera, pero no tiene garantía de irse al cielo. No, conseguir una iglesia perfecta, la iglesia buena, donde nadie dice nada. Pero a la hora de morir el problema, y cuando abra los ojitos, ¿dónde los va a abrir? Porque el camino es angosto y estrecha la puerta y pocos son los que entran. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío? Si nosotros nos cuesta, ¿qué quedará para el que anda como él quiere? A fuerte. Ok, vamos por el 21, ¿no? Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo, y escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso sobre jefes, sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y pidió Moisés a su suegro, y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Pero cuando dice que se fue el suegro, se fue solo. Cuando venía el suegro, venía con la mujer y con los hijos. Entonces Jetro quería también deshacerse de la hija, ¿verdad? Dijo: mira, tú te casas, te llevas, y te dejo este amor mío, este tesoro mío. ¿Usted se imagina, hermano, que usted de las hijas en casorio, entonces los hombres lleguen y le vuelvan a poner a la mujer allí con hijos? Y dice: para allá va, ¿qué pasó? Ustedes tienen esposo, vámonos, para allá para su esposo. Pues a lo mejor le diría, ¿verdad? No, es que no la puedo tener, mira el problema, tengo demasiado trabajo. No, es que lo estás haciendo mal, José. Tú lo estás haciendo mal. Delega hombres, enséñalos, instruyalos, capacítalos. Dios, ese Dios maravilloso que te abrió el mar rojo, ese te va a decir quiénes son, por la virtud, por el conocimiento. Ellos juzgarán las cosas pequeñas y tú juzgarás las cosas grandes. No agarres la carga para ti solo. Mire, ni Dios trabajó solo. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, la de una ayuda idónea, mejor son dos que uno, porque si cae uno, al otro levanta al otro. ¿Entiendes? Cuando hicieron los cielos y la tierra, estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y verá que hay líderes que les gusta trabajar solo? Y usted le va a dar un consejo: no. Y lo que Dios nos mandó para trabajar en unidad. El individualismo no viene de Dios ni es norma de Dios. Porque cuando usted está trabajando solo, ¿verdad que usted se cansa más? Se agota más y el trabajo no le va a salir igual. No le va a salir igual el trabajo, porque el cansancio lo debilita y no va a dar el rendimiento que usted debe dar en donde Dios lo puso. Busque gente que le ayude, que tenga la misma visión y que usted pueda entrenarlo y capacitarlo, porque el día que usted no pueda venir porque se le presenta un problema, usted está confiado que la persona que está al lado suyo va a continuar el trabajo que usted no puede hacer.
Y yo un día peleé en una iglesia por allá, hermano, estábamos ahí y yo decía, pero aquí sí son tremendos. Íbamos a la casa, un hogar inconverso. No, que si la líder viene, no se hace el culto. ¿Y por qué no se va a hacer culto? No, porque la líder es la que tiene que decir. Y entonces las almas que necesitan la palabra no les puede dar porque no pudo venir el líder. Entonces, si el pastor no puede hacerlo, cerramos la iglesia. Así es. Hermano, tiene que agarrar lo otro. Tiene que haber gente capacitada. No pude venir, hermanita. Mira, Román, no pude venir. Se me presentó un problema, hermano. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted está capacitada. Ayúdeme. Y ella, cuando venga, hermana, ¿cómo salió todo? No, solo todo salió bien, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por haberme ayudado. Pero a veces, hermano, nos agarramos algo que si nosotros no estamos, no se hace. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Ok, entonces aquí vimos que Josué y Moisés viene a escoger a los jueces. Ahora, el libro de los jueces está compartido entre 6 jueces mayores y 6 jueces menores. ¿Cierto? Yo quiero que nos vayamos. Ok, vámonos al libro de jueces. Libro de los jueces. Porque yo les decía que Dios tenía que castigarlos porque era lo que hacían ellos. Capítulo 3, versos 7 al 11. Este es Otoniel. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Bueno, vamos a leerlo desde el principio. Jueces capítulo 3. O sea, a veces hay cositas que Dios le permite que lo estorben a usted para probarlo. Cositas que hay que uno dice, oye, ¿hasta cuándo esta piedrita, Señor? ¿Hasta cuándo este obstáculo? Sí. A veces ese dolorcito de muela, uno que dice sacar la muela, el Señor no es todavía el tiempo. Quédate con el dolorcito de muela. Vamos a ver. Usted me entiende lo que es un dolor de muela, ¿verdad? A veces hay gente que, como decía el hermano ayer, hermano, no me mate. A veces hay gente asesina dentro de la iglesia. Gente que usted tiene que soportar. Y te dice, oye, pues este hermano es cristiano, Dios me perdone, pero es malo. Porque juzga, es negativo, ¿sí o no? Y te dice, oye, pero Señor, ¿cómo me cuesta? Pues tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Y él maldiciéndolo a uno y uno bendiciéndolo a él. O al revés, ¿verdad? A mí me han bendecido mucho. Y yo los bendigo también en el nombre de Jesús. Ok, vea, vamos a leerlo desde el 1. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel en el desierto. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Para qué fueron dejados? Allí lo dice, ¿cierto? Para probar si ellos eran fieles. El 5 dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todo lo feo. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron ¿a quién? Con D pequeña. Y será que dentro de la iglesia usted le dice, cabezón, no se vaya a casar con una inconversa. No, esa Dios la convierte en el camino. Es más fácil que usted se salga a que ella entre. O al revés. ¿Sí o no? Hay que tener cuidado con los noviazgos. Porque ya uno adulto, uno ya sabe un poquito frenar la carne. Pero usted sabe lo peligroso, un joven enamorado. ¿Cuántos líderes músicos jóvenes no han caído en pecado?
montado en el altar. Uf. ¿Qué hay reparación? Depende del caso. Porque si el líder es casado y cae, es más fuerte. Pero si los dos cabezones son novios y se comieron antes, los casamos y ya, ¿verdad? Asunto cerrado. Bueno, se comió el mandado antes, una disciplina, una cuestión, pero arreglamos más fácil. Pero ¿cómo hace usted para arreglar un líder que se ha casado y cayó con quién sabe con quién? Y ese matrimonio dentro de la iglesia, ¿cómo lo juzgaría usted? Lo matamos. Ya no es digno de ser llamado hijo de Dios. ¿O qué podemos hacer con una persona de esa magnitud? ¿Quiere que le diga cuál es lo legal que se hacía antes y se debería seguir haciéndose? Cuando una persona caía en fornicación o en adulterio, eso no lo sabía la iglesia. Eso lo sabían nada más los líderes principales y le decían que tiene una disciplina de tanto tiempo. Y cuando preguntaban, no, el hermano está indispuesto, no, la hermana no puede, porque había que resguardarle el testimonio, porque después que pagara él el cuadrante y ella pagara el cuadrante, Dios quería seguir usándolo, lo usaba tranquilamente. Pero ¿cómo hace un líder si el enemigo lo engaña y cae y todas las iglesias lo saben? Dígame, ¿qué pastor lo invitaría? Lo mata el liderazgo, lo mata y lo mandas al infierno. ¿O no es así? Ahora, ¿por qué a veces cuando alguien cae en la iglesia lo saben todas las iglesias? ¿De dónde sale la información? De la misma iglesia. ¿Y quién puso esos líderes? Y los líderes tienen que ser muy selectivos al poner líderes. Porque lo que usted sabe, usted tiene que callárselo. Y una vez que usted y yo trabajando, yo te lo digo por testimonio, estábamos trabajando lejos, ni siquiera eran iglesias de aquí. Pero ya yo cristiano y estoy oyendo que está en la hora de almuerzo, está hablando el esposo que no era cristiano con otro que sí es cristiano y el otro le decía, eran amigos, y le dice, mira, ven acá, ¿cómo se fueron estos casos? Y yo le dice, ay, porque tú sabes eso. No, es que mi esposa es diaconisa principal. Y pasó este caso allá en la iglesia donde nosotros estamos. Y a mí me parece que están haciendo mal. Un impío hablando que no conocía nada, ni normas de Biblia ni nada, pero la esposa en la intimidad después, mi amor, en la iglesia me tratan mal. Mire, este que hace tanto esto y aquello. ¿Cuándo llega ese hombre? ¿Y de quién es la culpa? Y después hablando, Señor, ¿cuándo se va a convertir mi esposo? Pero yo siendo Dios le doy un cocorro. Un cocotazo así como un clavo, una mano le da un clavo y ¡pah! Lo junto. Hermano, yo digo que está bien, si hay un pecado de fornicación en la iglesia por un líder, está bien, es que la iglesia tiene que tomar la decisión de ponerlo en disciplina. Pero nosotros no somos quien para juzgar. Porque Sí. la Biblia misma dice que los fornicarios los juzgará Dios. Sí, Nosotros. sí, pero estamos hablando de resguardarle la vida a ese ministerio que va a salir para afuera. Porque nosotros podemos hacer el juicio acá. Por eso no todo el mundo restaura. No todo el mundo tiene espíritu de mansedumbre, no todo el mundo es maduro en el Señor. Porque ¿qué pasa? Ya va. Porque ¿qué pasa? Si yo soy un predicador, yo me guardo. ¿Me entiendes? Pero yo no estoy acepto de que el enemigo me pide y Dios me pueda permitir yo pasar por una cosa desagradable, que Dios no lo permita. Porque David siendo rey y David teniendo tantas mujeres y David siendo un hombre conforme al corazón de Dios, hizo un pecado horribilísimo. Pero la pregunta es, ¿el pueblo supo lo que David hizo? Si el pueblo sabe lo que David hizo, más nunca iba a ser rey. ¿Me entiendes? Entonces, Dios juzgó a David, pero lo juzgó como un profeta de verdad. No como los profetas de ahorita que se paran en el altar a divulgarle la vida a los ministros y sacarlos para que los maten. Porque el deber de ellos y lo que ellos quieren es que los ministros caigan y se vayan al mundo. Hermano, una pequeña opinión. Considero que todo depende, porque le servimos un Dios de misericordia, pero también un Dios de justicia. Y
comprendemos a través del amor de Dios, y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, de aquellas mujeres que se prostituyeron, que aún mandaban a buscar capitanes, me dio una foto y se juntaban con esos hombres y fornicaban. Pero hay una parte que yo me impactó porque dice la Escritura que Jehová hablaba con esta mujer, es decir, vete, aunque los hombres te aborrecen, cuando las entregó ya a los hombres, vete, Jehová, o sea, él la iba a recibir, Dios la iba a recibir. Pero ¿qué sucede? Yo considero que cuando un ministro que de repente pueda ser que en un descuido como en el de David, en vez de irse a la batalla, se quedó, no veló, se descuidó y pecó. Así puede suceder y no es que se justifique, pero sí hay que pagar un precio. Ese ministro tiene que pagar un precio. Claro. Él con Dios. Y nosotros, el pueblo de Dios, tener misericordia como Dios tiene misericordia con nosotros. Amén. Y esperar que va a hacer Dios con él, porque le digo algo, hermano, cuando el juicio de Dios llega un ministro, no se levanta aunque él quiera, porque la Biblia dice que no es de que quiere ni el que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Y para que tenga misericordia, o conciba aquella misericordia de parte de Dios, el ministro tiene que humillarse como lo hizo David. Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto? Cuando hay verdaderos pastores puestos por Dios con experiencia ya experimentado, por eso le digo de los desiertos. Cuando viene alguien, un caso, a juzgarlo y de repente dice, hermano pastor, tengo que confesarle algo, hermano. Dígame, hermano, mire, no sé qué me pasó, me descuidé, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, hermano, pero caí. Y el pastor, no, es que decírselo a su esposa. Si la esposa sabe, se muere espiritualmente, se le acaba el hogar, ¿cómo haría el pastor? Hermano, yo no sé qué me pasó, yo no lo hago, pero no sé, me descuidé. ¿Qué va a hacer usted como pastor? ¿Cómo lo aconsejaría? Bueno, vamos a hacer algo, hijo. Vamos a orarle a Dios, tienes que entrar en una disciplina. Eso sí, ya, bueno, confesarte el pecado y tienes que apartarte, tienes que hallar la misericordia. Aunque yo quiera levantarte, lo que estás diciendo tú no te podré levantar, porque aunque tú ministres no se sentirá el poder de Dios. No vas a tener respaldo de Dios hasta que pagues tus cuadrantes. Por lo menos ya diste el primer paso, confesaste y llegaste a tu líder. Pero si es un buen líder, pero si es un mal líder, no lo mata. Y no sabe el pueblo. Hermano, pero es que esa cosa usted lo hace público y notorio. O sea, antes era diferente, que era calladamente. Pero ahorita es público y notorio, esas publicaciones ya son pasas. O sea, ve la diferencia de antes. Nadie se enteraba, porque era algo, o sea, se cometía la falta, el delito, el hecho, pero quedaba ahí. Pero hoy en día es público. No, sí se juzgaba, pero se juzgaba en secreto, ¿verdad, hermano? Porque era O sea, se juzgaba en secreto. Sí, se pagaba el cuadrante. Te estoy diciendo que había disciplina hasta de 2 años. Sí, pero Era la más pequeña, era de 1 año. Pero ahorita, ¿por qué no hay orden o hay mucho desorden en la iglesia? Porque falta de liderazgo, falta de que los ministros pasen desierto. Porque hay mucha gente puesta a dedo. Porque me parece, porque yo creo, porque el que más pone dinero, porque es mi amigo, porque es mi amiga, y no por las virtudes que posea. Hermano, otra cosa que se veía cuando yo acepté a Cristo, acepté a Cristo en Rayo de Luz. Y le digo honestamente, cuando yo llegué y conocí el Evangelio de Jesucristo en esos tiempos, había más respeto. Yo veía más respeto hacia los ministros, hacia los líderes. Había menos iglesia, pero cuando se veía un predicador, nosotros esperamos al predicador y, oye, vino un hombre de Dios, el predicador, y había un cierto respeto que ellos trataban cuando mucho con los pastores y oraban con las personas, había un respeto hacia los ministros. Hoy en día lo que habla el hermano es parte de lo que sucede hoy en día. Hoy en día, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se ha levantado una gran cantidad de ministros, pero en realidad habría que pasarlo, habría que examinarlo bien para ver si son puestos por Dios o son puestos por el hombre o son puestos por ellos mismos. Entonces ahí es donde se va faltando el respeto hacia los hombres de Dios, porque antes un hombre de Dios, un ministro de Dios, había que pasar por el desierto, ser probado, lloraba, sufría, gemía delante del Señor para que Dios lo haga ministro, hombre de Dios. Ahorita no, ahorita cualquier persona se puede constituir ministro, hombre de Dios, ungido de Dios, pero al final se pone como en duda un poco lo que es el llamado. Así es, porque somos cartas leídas.
Y es lo que les decía, a veces nosotros predicamos, me toca como maestro a veces predicar en una congregación donde dice que los líderes tienen que estar en orden. Yo llevo un tema, me meto en Tito, en Timoteo, que son las cartas pastorales y de diaconado, y si los líderes andan mal no me vuelven a invitar más. No. ¿Cierto o no, varón? Ah, ok, viene a hablar más de los líderes. No, yo no voy a hablar más de los líderes, yo no escribí las cartas, esas están escritas allí. Yo simplemente soy un vaso portador de que voy a llevar el mensaje que el Espíritu me diga. Y si hay algo malo hay que corregirlo. Pero el que anda en la carne se siente atacado y me ve como enemigo y no ve que es Dios que está usando un vaso para advertirte de un peligro. Eso es lo que hay, una iglesia carnal y hay una iglesia espiritual. Nosotros, gloria a Dios, esperamos y aspiramos de que no debemos alarmarnos, hermanos, por las cosas que acontezcan, pero sí debemos ser misericordiosos y tratar los casos con mansedumbre y corregir al que esté cometiendo la falta, como que si fuésemos nosotros los que estamos de ese lado. Y así haremos juicio, pero con misericordia. El problema es que se está haciendo juicio, pero sin misericordia. Y eso lo que trae es muerte. La disciplina de Dios, a la verdad, al principio es un poquito amarga, pero después trae vida, trae una mejor persona, ¿cierto? Ya vamos a ir terminando. Esto lo voy a dejar yo de tarea, porque yo le dije de los jueces, pero vamos a leer en el 3:7, que era el que le decía, que es Otoniel, libertad de Israel, ¿verdad? Este es un juez principal, un juez mayor. Después que los hijos de Dios desobedecieron tomando mujeres que no eran permitidas, irritaron a Dios, Dios los entregó. Entonces vea lo que hace aquí. El 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante ¿qué? Ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz. Vea, cada vez que nosotros estamos metidos en problemas, clamamos o no clamamos a Dios. Pero ¿por qué nos metimos en problemas? Porque fuimos desobedientes como ellos, ¿sí o no? A veces no me van a decir que ustedes son unos angelitos y que no hacen nada por ahí los 365 días del año. ¡Qué perfección! La imagen de Cristo viva. No, se nos sale una ira de vez en cuando, una rabieta, una tapa de olla vuela por allá, qué sé yo, no sé. Algo pasa. Y entonces después, ay, ¿para qué hice eso? Y una mala decisión que tomó le trajo un desierto. Y entonces usted, cuando ya se ve con el agua hasta el cuello, usted clama. Y tenemos un Dios que cuando ve que nosotros estamos en apuro y nosotros clamamos a Él de corazón, con todo y eso, Él nos responde. Porque qué padre, dijo Jesús, si vosotros sois malos, diciéndole a los padres terrenales, si vosotros sois malos, ¿qué padre le da una serpiente a su hijo si éste le pide pan? Entonces, si usted puede ser más desobediente, porque hay hijos desobedientes, son hijos, pero son desobedientes. Y cuando se ha metido tanto en problemas, clama a Dios, ¿será que Dios no viene al rescate de él? Es el Dios de misericordia. Ahora Dios dice: yo te perdono, porque soy un Dios de misericordia, pero también soy un Dios de justicia, pero no te dejo sin castigo. ¿Qué es la diferencia? Tengo el perdón, pero Dios dice: pero me va a pagar cuadrante. Porque si yo te quito el cuadrante, te quito la disciplina, voy a criar un bastardo, voy a criar a alguien que no tiene principios para regir, para hacer liderazgo. Yo le digo algo, yo he visto y lo he vivido, me guardo los nombres, ¿eh? Pero gente que Dios le metió una disciplina y venía el líder y le quitaba la disciplina a las 2 semanas. Oye, esa persona no está aquí. ¿Por qué? Porque Dios le metió una disciplina, pero venía el líder por sentimentalismo y se la quitaba. ¿Cómo la forma Dios? Pues? ¿O cómo lo forma Dios? Porque Dios no forma esa fuerza en martillo y fuego, ¿o no? En ruedas y manos en el alfarero. A mí me ha hecho llorar, me ha hecho moquear.
me ha hecho orinar, me ha acorralado. ¿Qué no me ha hecho Dios a mí? Pero yo le doy gracias hoy en día por lo que soy. Peleaba con él, me revolcaba, me ponía furioso porque no entendía. Hasta que después Dios dijo: estás entendiendo, cabezón. Adórame en medio del proceso. Adórame en medio de la adversidad. Te metí en el desierto para que me adoraras, no para que pelearas conmigo. ¿Cuántos hemos peleado con Dios en el desierto? Y me dijo: no te quiero matar. En el desierto, o vives o mueres. ¿Cómo quieres ser tú? De los que nacieron en el desierto, pero lograron ver la tierra prometida, o de los cabezones de Egipto que llegaron al desierto, pero nunca olvidaron el de Egipto. ¿Será que hay cristianos que están en la iglesia y no han olvidado el mundo? ¿Y usted cree que así van a pasar la tierra prometida? Y los que lloran. Y cuando yo entendí eso y me abrió los ojos, le dije: no, Señor, gloria a Dios por los martillazos, gloria a Dios por los vituperios, gloria a Dios por las calumnias, gloria a Dios, Señor, por lo que digan. Total, tú y yo somos amigos. Me interesa tú, lo que tú digas de mí, Señor, tu respaldo. Y si te tiene el respaldo de Dios, lo tiene todo. Respaldo del pueblo no hay. Ni Cristo tuvo respaldo del pueblo, lo iban a lanzar por un voladero. El pueblo es así: cuando usted le sirve, Osana el que viene en el nombre de David, le tiran palmas. Ay, qué predicador tan bueno, los mensajes de prosperidad y todo. Y cuando Dios dice: ay, pecado, piedra, mátenlo, crucifíquenlo. ¿Cómo es así? Y Pablo decía: si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Qué prefiere usted? ¿Agradar a los hombres o ser siervo de Cristo? Entonces aguante la piedra. Y cuando le lancen piedra con Esteban, diga: Padre, perdónalo. Estos cabezones no saben con quién se están metiendo contigo. Ni siquiera yo. Fuerte, ¿verdad? Ok, estamos terminando porque este es hasta el 11. Estamos en el 10, en el 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de ¿quién? De Caleb. Y el espíritu de Jehová, con E grande, el Espíritu Santo, vino sobre él. Y para poder hacer juicio justo tiene que estar el Espíritu Santo. Y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Mientras un líder está conectado a Dios y el Espíritu está sobre él, todo está en quietud, todo está en tranquilidad. Los reyes de la tierra, dice los proverbios, hermanos, que cuando un rey justo gobierna, la nación está en paz. Cuando un pastor está alineado a Dios, la iglesia está en paz. Cuando hay desorden en la iglesia, ¿cómo andarán los líderes? ¿Sí o no? No diga eso. No, yo digo lo que el Espíritu me diga. Yo hablo lo que el Señor me diga. Yo me he hecho enemigo de algunos pastores. Ellos siguen siendo mis amigos. Yo los sigo amando en el Señor y sigo orando por ellos. Y le dije: Señor, ¿cómo hacemos con esos cabezones? Y me dijo: tú sigue amando más aunque ellos te amen menos. El verdadero ministro de Dios ama aún al que le clava el puñal. Jesús le dijo a Judas: amigo mío, como un beso vende al hijo del hombre. Entonces acostúmbrese a que le van a clavar puñales. Acostúmbrese que el que usted ayuda no le va a pagar bien, pero no importa, el que está allá arriba sí le va a pagar bien. ¿Entiende? Y en eso nos diferenciamos si somos puestos por Dios o nos puso el hombre. En lo que puso Dios persevera, no lo mueve nada. Lo que puso el hombre se cae. ¿Se acuerda de Gamaliel? Cuando Pedro y Juan fueron a la hermosa, sanaron un paralítico, los metieron, los sacerdotes: cállense, les prohibimos que en el nombre de Jesús hagan todas estas cosas. Y ellos, llenos del Espíritu, le dijeron: ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres?
no a Dios, y allí los trancaron. Pero luego después se quedaron ellos en el consenso y un hombre llamado Gamaliel, que era el maestro de Pablo, le dice: mire, les voy a dar un consejo, dejemos a esa gente quieta, porque es que uno no tiene que andar atrás de nadie, porque el supervisor de la iglesia es Cristo, es el Espíritu Santo. Yo no necesito estar mandando a averiguar: mira, vaya a ver qué está haciendo aquel allá, doble rodilla, y el Espíritu le dice. ¿Entiendes? Usted no tiene que nadie le esté diciendo nada, pues le trae información falsa. ¿Me entiende? ¿Cuántos juicios falsos no hay? Que aquel dijo, que aquel Dios, que me pareció, que yo creo. No, deje de ser creyón y órale a Dios para que el Espíritu le muestre. ¿Entiende? Entonces llegó Gamaliel y le dijo: mire, dejen quieto a esa gente, porque si esa gente la puso Dios, ¿quién peleará contra Dios? ¿Quién derribará a un ministro de Dios? Pero si lo puso el hombre, eso cae por su propio peso. Pero si un liderazgo lo puso el hombre, déjelo quieto, que el mismo peso lo tumba, lo quita, no prospera. Pero si lo puso Dios, ese echa fruto, así no tenga tronco. Usted rompe un árbol y le deja la raíz y ella crece. Así el ministro de Dios, el hierro le da duro, lo tumba, pero si tiene las raíces y el fundamento en Cristo, él vuelve a brotar. No sé el tiempo, lo sabe él, pero de que Dios lo levanta, lo levanta. Porque lo que es de Dios nadie se lo quita. Pero hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Llévense a la tarea. Los jueces, lean el libro de Jueces. Ahí están